detalle y de... No, es una antropología de mucha sangre en el sentido literal del término. Es una antropología de personas sin hogar, es una antropología de gente de la calle, es una antropología de ciudadanos excluidos que, parafraseo nomás al autor, que viven el sueño americano porque son escupidos por el sueño americano, son expulsados por el sueño americano. Y eso lo ha llevado, digamos, a ocupar un lugar importante en la reflexión antropológica contemporánea. Hoy día, digamos, de alguna manera se reencuentra con las familias con las cuales él trabajó su origen y se reencuentra con una realidad que, obviamente, como todas las realidades históricas, acá. Sin más, lo invitaría a Felipe a pasar y agradecerle una vez más su presencia con nosotros. Y es un honor y un placer para mí estar aquí hoy y es mi primera vez en Chile, entonces fue con mucho agrado que recibí el correo de Leonardo invitándome al departamento. Entonces les voy a presentar material de mi último trabajo de campo bueno, ahí vamos. Voy a tratar de leerlo para que no sea tan despacio, pero vamos a ver. Desde finales de 2007 he conducido un estudio de observación participante con un equipo de etnógrafos, Lori Hart, que es mi esposa, George Carandinos, Fernando Montero Castrillo, y aquí estamos, en una manzana del vecindario predominantemente puertorriqueño del norte de Filadelfia. Se puede llamar ese vecindario un gueto segregado estadounidense clásico. Fue el barrio antiguamente industrial, fue el grueso del barrio de la ciudad de Filadelfia, que fue precisamente destruido por la globalización con la huida de las fábricas hacia países donde se puede pagar sueldos inferiores y donde hay menores derechos laborales y no hay controles ecológicos. Entonces la población local, los obreros en las fábricas se quedaron casi de un día al otro completamente desamparados. Y de hecho el vecindario tiene una tasa de pobreza que es 4 veces más alto que la tasa de pobreza promedio del país. Es 2 veces más alto que la tasa promedio de Filadelfia, que Filadelfia es una de las ciudades, de las 10 más grandes ciudades de Estados Unidos, más pobre de Estados Unidos, que entonces su pobreza promedio es 2 veces el resto del país. Y se puede decir, de hecho, que la entera ciudad de Filadelfia fue víctima directa de la desindustrialización. Y por eso es que no ha recobrado. También los demógrafos ubican la ciudad de Filadelfia como uno de las 5 metrópolis que se llama hipersegregado, no solo segregado, pero hipersegregado de los Estados Unidos. Y los puertorriqueños tuvieron la muy mala suerte de iniciar su migración laboral masiva hacia Filadelfia justo después de la Segunda Guerra Mundial en busca precisamente de esos trabajos en fábricas que desaparecieron en el transcurso de los siguientes 3 décadas. Y esta tragedia estructural que se queda invisible a la mayoría del pueblo, que está convencido que el desempleo es producto de ser haragán o tonto. Y entonces, como en muchas otras áreas urbanas estadounidenses afectadas por la ausencia de la inversión pública o privada, el mercado, bajo la desindustrialización, el mercado de la droga ha venido a llenar el vacío económico.
y se ha convertido en la forma de empleo más fácil de acceder y más rentable para los hombres, especialmente los hombres jóvenes que han abandonado sus estudios. Entonces, se puede decir que no es casualidad que el antiguo corazón industrial de Filadelfia, que es el vecindario en el que los puertorriqueños se asentaron, llegó a ser el principal mercado hoy día de distribución al aire libre de heroína y cocaína en la región. Ahí se ve la marca de nuestra cuadra, que era Toyota. Los consumidores en el momento actual son en su mayoría personas blancas provenientes de otros vecindarios pobres de Filadelfia y también llegando en auto de la gran conglomeración de los suburbios que se llama suburbios de 3 estados que se juntan en ese lugar: Pensilvania, New Jersey y Delaware. Y este mercado multimillonario de drogas valoriza precisamente las destrezas culturales, el conocimiento de las calles, la habilidad para ejercer la violencia de los residentes más pobres del gueto. Pero a la vez los condena, trágicamente, a una vida marcada por el encarcelamiento crónico, porque lo que llamamos en mi país la guerra contra las drogas de mi gobierno es hiperpunitivo y arrastra a todos que se encuentran en la calle en los niveles más bajos del mercado. En pocas palabras, lo que voy a tratar de hacer hoy es de utilizar el concepto de la formación del habitus planteado por Pierre Bourdieu y el concepto de acumulación primitiva de Marx para tratar de explicar por qué y cómo se imponen niveles tan altos de violencia criminal y interpersonal en el vecindario que estudiamos. Y cómo ese proceso de violencia extrae recursos del vecindario que terminan en manos de sectores sociales acomodados que viven fuera del barrio pobre. No sé, ojalá que han tenido tiempo un poco de leer eso, pero sí, solo no traduje eso, pero eso de habitus es como la manera, la subjetividad de uno, la manera de ser y las lógicas propias que están enraizados en su cuerpo, sin que sean necesariamente conscientes, son a veces preconscientes, pero también pueden ser conscientes y también son todo lo que uno quiere ser y quiere hacer, los gustos de uno. Y el concepto clásico de Marx es precisamente la generación de las ganancias extraordinarias a través de la violencia, no por leyes del mercado, pero por leyes de violencia, por efectos de violencia. Entonces, esos sectores que benefician, que vamos a ver que benefician de ese habitus de furia, son todos esos sectores que han encontrado como una industria secundaria para manejar esta violencia. Okay. Entonces, en otro artículo, junto también con George, Fernando y Lori, planteamos que el alto nivel de violencia personal y criminal que encontramos en el barrio no es el resultado de un exceso aislado de barbarie, sino que se encuentra enmarañado en la sociabilidad que se organiza alrededor de una serie de lógicas de economía moral, utilizando la idea de E.P. Thompson y mezclándolo con James Scott y Marcel Mauss. Pero no hay tiempo para hablar más de eso, de economía
moral, lo que quiero enfatizar es que esa violencia toma toda una lógica y una pragmática, porque la reputación de tener una furia por dentro, que esa misma furia se hace eficaz en movilizar una violencia, representa una forma de capital social y cultural muy útil, que se traduce a través de redes de reciprocidad basado en el parentesco, la amistad, el amor, la pragmática económica utilitaria de tratar de regular el narcotráfico sin la ayuda de un sistema legal para regir contratos y organizar monopolios. Entonces, voy a saltar un poco. Entonces, en la mayor parte del tiempo, en el diario, el vecindario, de hecho, es un lugar muy agradable y hipersociable. De hecho, yo lo pasaba muy bien en los días de verano, jugando con los niños en el agua de los bomberos. Y lo que muchos de nuestros vecinos respondían al aburrimiento cotidiano impuesto por el desempleo y la pobreza, invirtiendo su energía en la sociabilidad. No son como nosotros los académicos, ahogados por todas las cosas que tenemos que hacer con el trabajo y cursos y no sé qué, porque tienen la tragedia de estar desempleado con nada que hacer. Entonces, en medio de esa densa sociabilidad y de hecho sociabilidad con bastante amistad, sin embargo, irregularmente explotan incidentes muy dramáticos de violencia. Por ejemplo, en nuestra primera primavera en el vecindario hubo 15 tiroteos, 3 de ellos mortales, en un radio de solo 4 cuadras alrededor de nuestro apartamento donde vivían Fernando y George, y ellos vivían a tiempo completo, y yo venía a pasar 2-3 noches a la semana con ellos. Y además, en esas mismas 4 cuadras, hubo 3 apuñalamientos y 11 ataques agravados, como se llama, golpear a alguien hasta que se sangre. La siguiente primavera fue igual de violento y aparatoso. Por ejemplo, en una ocasión, un extenso tiroteo a varias cuadras, 12 veces a otro vecino, por el hecho de estar vendiendo heroína era heroína falsa en su territorio de venta, violando la legitimidad de su marca, ¿no?, de Toyota. Entonces ahí se ve, esos son matanzas, eso es como más como una docena de cuadras alrededor, y esos son por los últimos 10 años. Esos son, los rojos son por arma de fuego y los verdes por apuñalamiento. Y aquí se ve tiroteos, eso es solo en el año 2012, en ese micro barrio de venta de narcóticos, y eso son todos los tiroteos de 10 años. Entonces uno se da cuenta que uno vive con el sonido de esa violencia y con el espectáculo trágico de esa violencia frente a uno. Y solo para meterlo en contexto de mundial, ¿no?, los niveles de matanza, aquí es el promedio por 100.000 personas de Filadelfia. Estados Unidos en total es solo eso. Chile, ¿dónde queda? No lo puse, pero de hecho, según las estadísticas, ustedes son bajo el nivel de violencia. Es algo muy
muy interesante, ¿no? Entonces, Estados Unidos, en comparación a otros países ricos, es alto, pero en comparación, no, eso es falso, eso no es correcto. Hice un error, eso debe ser Estados Unidos, sí. Perdón. Entonces, en principio nos vimos tentados a explicar entonces estos niveles de violencia como algo bastante sencilla, como parte de un esfuerzo pragmático de mantener el control de la venta de drogas al aire libre. Por supuesto, es un mercado altamente rentable que carece de posibilidades de regulación oficial. En realidad, aunque muchos de los homicidios efectivamente están relacionados a la imposición del control territorial del mercado y la resolución de disputas por deudas, los protagonistas en gran parte, si no en la mayoría de los casos de violencia, entienden su participación en la violencia como una muestra de dignidad personal o como una sujeción temporal a un arrebato incontrolable de furia por la razón de una violación a su sentido de respeto, su autoestima y su dignidad personal, o un insulto a su familiar que le obligó a sentirse demasiado enojado. Y tales arrebatos de furia se entienden como un atributo incontrolable de la personalidad de uno. Y dicen, cuando discutan su pelea después de la pelea con nosotros, utilicen frases como me cegué, perdí la mente, me volví loco, para explicar lo que les tomó cuando hicieron un acto violento. Y por ejemplo, don Ricardo, un vecino de 50 años, que hace varias décadas fue lo que se llama un bichote, que es una palabra que vale la pena explicarlo, parece mentira. Es una palabra colonial puertorriqueño increíble, ¿no? Viene de la palabra americana big shot, grande hombre, pero es hispanizado, bichote. Y luego tiene el doble sentido para burlarse del capo de droga, el grande hombre, porque bicho es la palabra popular para phallus, pero grande, bichote, grande phallus. Entonces es una crítica también por parte del colonialismo, del big shot americano que viene a mandar más en Puerto Rico, y también del capo que se cree grande como un poderoso sexual. Bueno, entonces bichote es la palabra por el que es dueño del punto de venta. Entonces, Ricardo era un bichote que se reconstruyó en hombre, hizo 7 años de prisión, de cárcel, y se reconstruyó en hombre legal, trabajando legalmente, y había logrado comprar 4 casas ahí en el bloque, en la manzana, y ahí vivía sus hijas y toda su familia, ¿no? Había logrado totalmente salir de la venta de la droga y establecido como un patriarca clásico legal. Y aún así no podía pararse de salir en arrebatos incontrolables de furia periódicamente por una violación a su sentido de respeto, su autoestima. Y entonces esa capacidad todavía, aunque se había cambiado a un hombre legal, esa capacidad de furia le daba credibilidad por parte de los jóvenes que
que hablaban con mucho gusto de los incidentes recientes cuando él golpeó a alguien o disparó a alguien que le insultó. Y como ellos decían, a don Ricardo le mete a cualquiera, nadie jode con él. Y aunque se entiende como una calidad personal este modelo de furia violenta que atraviesa las distintas generaciones de don Ricardo hasta los jóvenes de 17, 16 años en el barrio, hay que ver cómo está sobredeterminado institucionalmente por el sistema carcelario, que ha sido masificado en los últimos 30 años en Estados Unidos por culpa de la guerra contra las drogas, que ha metido 2 millones de personas en la cárcel. Actualmente tenemos. Tito nos contó esa historia, por ejemplo, en una celda en la que se enfrenta a la primera sentencia de su vida como adulto por matar a su mejor amigo, jugando con su pistola cuando borracho. Eso, de hecho, eso es para mostrarle un poco el tamaño de la cárcel. Eso es todo el sistema, el campamento penitenciario de la ciudad de Filadelfia. Eso es a ver si lo veo. Eso es este que se ve, está al revés. Se ve aquí, es la que existía en el año 40. Y en lugar de invertir, el Estado, en lugar de invertir en algo para proveer trabajo y todo eso, cuando desapareció la industrialización, invirtió masivamente en expandir ese sistema carcelario. Eso fue la reacción del Estado frente al desempleo y el auge del narcotráfico. Bueno, entonces Tito si eso es el estallido de la carcelización. Se ve que empezó en el 80 con la elección de Reagan y aumentó, aumentó extraordinariamente. Y lo que es interesante aquí es que se ve que no tiene una relación real, es una carcelización histérica, que no tiene relación con la violencia actual. De hecho, la violencia actual, violenta, el crimen violento, ya ha estado bajando desde ese periodo. Y la mayor parte del aumento de carcelización ha sido con disminución en un periodo cuando hay menos crimen que había antes. Entonces, ahora Tito, entonces, es bajo de estatura, con cara de adolescente dulce a pesar de sus 21 años. Entonces buscaba desesperadamente una estrategia para navegar los inevitables conflictos de alto riesgo que caracterizan la vida cotidiana en la cárcel, especialmente para los hombres con un aspecto físico como el de Tito. Entonces les voy a leer una nota de campo de Fernando y George visitando a Tito en la cárcel. Tito tiene rasgaduras y moretes en la cara, pero entra con una sonrisa cuando nos ve en el salón de visitas. Nos dice: hermanos, qué bueno que me vinieron ahora, porque si hubieran llegado un poco más tarde me hubieran traído aquí en cadenas. Hoy me peleé con un tipo. Mira, hasta me mordió. Se levanta la camisa y nos enseña, escriben Fernando y George, el moretón en forma de círculo que tiene en el pecho. Yo estaba en la celda mía y este pana entra y me da un cantazo atrás de la cabeza y se queda ahí, como si yo no fuera a hacer nada.
Pero cuando él me puso esa mano encima, fue como si tenía el diablo por dentro. La mente se me puso en blanco y me le tiré encima. En eso se le cayó una cuchilla que tenía encima y yo pensé, puñeta, ese tipo me quiere espetar ese cuchillo. Lo que pasa es que yo vine aquí con la idea de no meterme con nadie, que yo era pequeño. Entonces pensaban que se podían aprovechar de mí. Yo sé que si yo hubiera venido aquí como un salvaje, no hubieran pensado eso. Yo sé que no. Eso me pasa por tratar de no meter con nadie. La gente piensa que uno es un mamao. El guardia cerró la celda y nos dejó que peleáramos para que no nos castigara. Pero cuando yo vi el cuchillo, yo le dije al guardia, no cierres la puerta. Pero él la cerró de toda manera. No todos los guardias son así. Uno tiene que saber cuáles son chéveres y te dejan pelear y cuáles te van a mandar al hoyo. Y al principio no entendíamos esa explicación. ¿Por qué está diciendo que el guardia es chévere, es buena gente, cerrando la célula? La razón es que un guardia que le ve a alguien peleando está supuesto meterlo en el hoyo por hasta 60 días o 3 meses o 6 meses en solitario. Y ese guardia más bien les dejó pelear entre ellos sin meterlo en el hoyo. Entonces se ve la institucionalización de formas de crueldad, como eso de meter uno en el hoyo, que interlazan con la violencia interpersonal entre los reos. Y bueno, Tito sigue. Esta sección de la cárcel, esta sección es bien heavy. Mucha gente no sabe lo que va a pasar con los casos que tienen y están como desesperados. Tienen esa incertidumbre. No saben si van a salir de acá en poco tiempo o si nunca van a salir. Ahora es capaz que yo termine matando al pana ese, porque cuando yo me enfogono y no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Yo era así en la calle también. Me encabronaba por cualquier cosita y me cegaba, me volvía loco. Pero yo estoy tranquilo hoy con la manera en que he manejado lo que pasó. No te voy a mentir, yo me sentí mucho mejor después de la pelea. Tenía tantas cosas en la cabeza, brother. Fue como un alivio explotar así. Me sirvió para relajarme un poco. Entonces me fui demasiado rápido. El sociólogo Loïc Wacon, junto con otros criminólogos, ha documentado esa expansión extraordinaria del sistema carcelario estadounidense. Además, se puede ver entonces, además de esas estadísticas horrorosas de encarcelamiento, que las cárceles estadounidenses han tenido la consecuencia inadvertida de surgir como escuelas casi de preparación de gladiadores y como incubadores del crimen, tanto organizado como desorganizado. Se les puede considerar casi como universidades de maldad. Y el ejemplo de California es increíble porque fue el primer estado en seguir el modelo de hipercarcelización y fue el primer estado de tener masivamente el problema de pandilla organizada, de tener sureños, norteños y los Crips y Bloods, los de azul y rojo, ¿no? Y se tradujo precisamente ese sistema carcelario en un sistema pandillero organizado y que luego se exportó globalmente en la sociedad. Entonces, adicionalmente, el encarcelamiento empeora las posibilidades de obtener un empleo legal, mientras que aumenta el capital cultural violenta de uno, como uno ve con Tito, y prepara a los jóvenes para un reingreso inmediato al crimen callejero. Incluso
Aquellos que aspiran a romper el ciclo de crimen y violencia cuando salen de la cárcel hallan casi imposible el intento de ingresar otra vez al mercado laboral legal, porque su expediente criminal y cualquier que lo emplea tiene inmediato acceso por computadora al expediente legal de alguien. Y su escasez también objetiva de habilidades de trabajo y de disciplina de trabajo, que son impuestos por varios años de inactividad forzosa en condiciones como lo describió Tito, en un ambiente carcelario que es a propósito hostil y punitiva, sin programas de rehabilitación, sin terapia, y eso los condena entonces a un desempleo crónico y a una capacidad de violencia muy experta. En el transcurso de 3 décadas, la estrategia estadounidense entonces de responder a la pobreza con políticas punitivas ha producido, se puede decir, varias generaciones con una experiencia compartida de esa forma extrema de violencia institucional de la cárcel, convirtiendo a sus familiares en expertos que saben evaluar los riesgos y las respuestas adecuadas a cualquier conflicto violento en la vida diaria. Al regresar al vecindario entonces, después de la visita con Tito, George le contó, buscaron a don Ricardo y le contaron a don Ricardo sobre la pelea de Tito en la cárcel ese día, diciendo que le preocupaban, que Tito se estaba complicando la vida y poniendo en peligro su vida, y que tal vez don Ricardo podía llamarlo, hablar con él en la cárcel para calmarlo, ¿no? Don Ricardo no estaba de acuerdo de nada con la interpretación de George y Fernando, y respondió diciendo: no, yo no veo nada malo con lo que hizo Tito. Va a tener que pelear un chorro, especialmente por la categoría de peso en la que está, pero va a conseguir que lo respetan. Cuando a mí me metieron preso, yo llegué enojado. Yo pensaba: acabo de perder a mi familia, no voy a salir de aquí en años. Así que cuando alguien se metía conmigo, yo le destrozaba la cara. Don Ricardo entonces en ese momento prosiguió con una media docena de historias de respuestas explosivas contra personas que ponían a prueba su autonomía masculina en la cárcel, cuando pasó 7 años en la cárcel. Y cada de sus historias eran más apócrifas que la anterior. Al final, tomó una pausa y continuó pensativamente, con un gesto de preocupación en la cara, trayendo al caso el secreto público de la violación masculina en las cárceles estadounidenses. La fuente que esa ansiedad sobre la violación viene siendo la fuente principal de ansiedad entre los hombres encarcelados, y quizás el acto que sirva de estímulo para la mayoría de las reacciones violentas ante la puesta a prueba de la masculinidad en esa olla de presión que representa la cárcel. Y no es que la violación es tan común, nada más que es la reputación de que sea común y la ansiedad que eso existe. Bueno, entonces don Ricardo siguió en esa conversación con Fernando y George. Dile a Tito que cuando se toma una ducha siempre hierve una navaja en el jabón y que siempre se mantiene puestos sus pantalones cortos. Yo me acuerdo que había un tipo ahí, un pana que era enorme, y ahora me dijo que dejaba a la vista las cosas, pero esta no lo voy a dejar a la vista porque es demasiado horrible, porque luego y saltó al final del recuento y nos contó entonces una historia gráfica de violación en la ducha al lado de él.
Entonces él sigue al final. En cuanto yo vi eso, yo salí de la ducha inmediatamente y me fui a la celda mía con el jabón todavía en el pelo. Me lo tuve que lavar en el grifo que tenía en la celda. A los 10 minutos, y voy a utilizar las palabras groseras, no, perdón. El hijo de puta violador viene a mi celda. Yo le digo, salte de aquí, canto de cabrón, y te voy a matar. Él me dice, solo te iba a preguntar si habías visto algo. Yo le dije, yo no sé de qué estás hablando, pero salte de esta celda ahora mismo. Yo no vi nada, pero yo te juro que si tú no te vas de aquí ahora mismo, te voy a matar. Entonces, él sigue luego, Ricardo. Tuve que decirle que no había visto nada, porque si no hubiera sido la vida mía o la de él. Entonces, el resultado práctico de esas acciones orientados en torno a la supervivencia en la cárcel, entonces ayuda a prolongar la normalización de esta violencia. Bueno, no voy a cortar eso iba a hacer una comparación con el análisis de Primo Levi de la administración de los campamentos nazis, donde los que estaban condenados, los condenados mismos administraban su propia violencia entre ellos. Él usa el concepto de zona gris para hablar de esos sitios institucionalizados, impuestos muchas veces por el Estado, donde se destruyen las capacidades de solidaridad entre la gente. Ahora voy a hablar del manejo de los pobres a través de la institución de la cárcel. Y ahora voy a terminar con la reacción de la mano izquierda, la mano más débil izquierda del Estado norteamericano, tratando de competir con la administración de la pobreza y el desempleo. Y eso se hace mediante una biopolítica de la discapacidad mental, que es liderado mediante la sabiduría científica de los psiquiátricos, que dan diagnósticos de furia como un problema estrictamente médico a una persona, para que eso le da un subsidio del Estado por discapacidad mental. Y existe, irónicamente, y no es irónico, es precisamente por la relación colonial, un discurso cultural dentro del pueblo puertorriqueño que se halla disponible para aquellos de nuestros vecinos que buscan explicar sus arrebatos de furia como una acción legítima. Tienen el concepto de ataque de nervios. Eso es un concepto cultural local puertorriqueño. Y es también un diagnóstico que hicieron, que fue identificado oficialmente y codificado formalmente como un síndrome psiquiátrico cultural puertorriqueño por psiquiatras militares estadounidenses durante la guerra de Corea, que fue la primera guerra cuando se desegregó el ejército americano y se permitió la presencia de latinos y negros dentro de los combatientes blancos. Y de repente entraron un montón de hombres puertorriqueños y se encontraban en el ejército, en la guerra, y tenían arrebatos de furia, de ataques de nervios. Entonces los psiquiátricos codificaron y existe todavía como código diagnóstico. Entonces, este diagnóstico de furia incontrolable entonces adquiere un nuevo significado al articularse con las prácticas
institucionalizado alrededor del otorgamiento de subsidios para personas con discapacidades mentales. Porque el contexto de eso es que los beneficios de lo que llamábamos antes welfare, el bienestar social, ya fueron cortados. Es decir, en la mayoría de los estados, una persona por pobreza no puede recibir un subsidio. Hay ciertos estados que lo han mantenido, estados ricos como Nueva York y California, pero los estados pobres como Pensilvania cortaron ese derecho a subsidios para pobreza. Todavía se puede recibir cupones para comida, pero no suficiente para mantenerse en vida, es una suma mínima, pero no se puede recibir dinero fijo. La única cosa que se quedó era el subsidio federal para discapacitación con diagnóstico médico. Entonces es el único acceso. Entonces los psiquiatras se metieron en esa brecha, otorgando, porque no se podía controlar de cierto modo las poblaciones que deambulaban por la calle desesperado y con arrebatos de violencia y gritando en la calle y haciendo espectáculo. Entonces a esa gente se le da un diagnóstico. Y eso lo logra conseguir casa para vivir y recontrolarse, ¿no? Y muchos de nuestros vecinos entonces han adoptado un marco de salud mental como un modo de recibir asistencia pública. Y también para comprender, para entender su predisposición a la violencia. Es común que los psiquiatras los diagnostican, por ejemplo, con síndrome bipolar, esquizofrenia y a veces síndrome de estrés postraumático, ¿no? Hay media docena de diagnósticos para esa furia. Entonces voy a leer una de mis notas de campo para ilustrar eso. Nuestro vecino Manny, que vive en el primer piso bajo nuestro apartamento, se me presenta con algo de timidez, diciendo que su apodo de juventud en Puerto Rico era el samurái, debido a su habilidad con el puñal. Tal vez porque yo no le presto suficiente atención a su historia, atrae mi atención un minuto más tarde con una confesión sin relación alguna, me parece, a lo que me acababa de decir. Me dice, y también soy mánico y depresivo y así, esquizofrénico también. Luego sonríe, tuerce la cabeza a un lado y abre grande la boca con los ojos mirando hacia la derecha y la lengua cayéndose, transformándose inmediatamente en una caricatura convincente de un paciente psicótico. En el principio, la timidez sincera de la revelación de Manny y su simultánea admisión de ser a la vez un peleador eficaz con el puñal y un paciente psicótico me confunden. De hecho, me pongo un poco nervioso cuando se acerca a mí con sus 360 libros de peso para contarme que tiene un demonio por dentro y con una ira creciente me describe un incidente en el que la policía le disparó con una pistola eléctrica hace varios meses mientras que fumaba un cigarrillo en la escala frente a nuestro apartamento. Él dice, el guardia se me vino encima y yo alcé las manos para enseñarlo que no tengo nada y le dije, él no habla inglés, entonces dije, no English. Él pensó que yo estaba vendiendo perico, cocaína, porque yo estaba sentado enfrente de mi casa, pero yo no estaba vendiendo ese día, ya se había agotado. Entonces me disparó con la pistola eléctrica y entonces cuentan los 12 disparos. Pero para no ir demasiado largo, voy a
saltar entonces, solo para decir que ese proceso de considerarse loco, de considerarse como legítimamente discapacitado, no es necesariamente, o de todo, no es un proceso necesariamente consciente, es un proceso sutil que se hace, que se transforme en la realidad de uno, ¿no? Y es otra de esas fuerzas institucionales que promueven ese hábitus de furia incontrolable. Y entonces termino que por eso de la acumulación primitivo, para elaborar sobre el valor creado por saber movilizar la violencia dentro de la única industria que provee empleo accesible a los residentes en los guetos estadounidenses. Y por una parte, esta furia le permite entrar en un rango más alto de la jerarquía del mercado de narcotráfico, porque uno tiene credibilidad de que nadie le va a robar, va a proteger su terreno, nadie le va a faltar a un contrato de venta o algo así. Por otra parte, los bichotes mismos se apropian de esa furia para que se protege su monopolio de su cuenta de venta, porque los mismos vendedores, por tontos digamos, se encuentran súper furiosos cuando alguien, como yo le dije, apuñaló 12 veces al vecino, el vecino nuestro, por vender heroína con marca falsa en su territorio de venta. Él estaba defendiendo su rabia que le hizo apuñalar 12 veces, estaba defendiendo no su propio lugar de venta, era el lugar de venta del bichote por lo cual él trabajaba. Pero él lo siente como parte de sus hábitos, como algo que él no puede controlar, esta rabia. Y le beneficia entonces al bichote. Y entonces, si fue, de hecho, tal vez salto, porque iba a contarle un ejemplo de eso cuando empieza un tiroteo. Estaban asaltando el punto unos otros maleantes que veían que se hacía mucho negocio en el lugar. Entonces vino a asaltar el punto y los mismos vendedores entonces agarraron sus pistolas y se armó el tiroteo. Uno de los el que era, porque hay todo un sistema de jerarquía. Hay uno que era manager, era el que organizaban los turnos de los vendedores, porque son turnos de 8 horas. Y él no quería, se quedó como, no tuvo la furia de hacer eso, no se metió en el tiroteo, tenía su pistola, lo había sacado, pero no lograba así tratar de matar al vecino. Y entonces otro niño agarra el revólver de él que estaba paralizado, que era el jefecito del grupo, y se mete a tirar, a disparar con la pistola. Y el bichote el próximo día le baja al que era manager por violencia y promueve ese jovencito que agarró la cosa y tiró con furia al puesto, ¿no? Entonces se ve y la cosa más fea es que eso se transforma en una violencia simbólica de que tenía mucha vergüenza el manager de haber faltado de furia y de no haber disparado, ¿no? Se sentía como menos hombre, estúpido
y entonces todo eso se sintió como algo de la naturaleza agradable de uno, de querer ser curioso. Ok. Entonces, para concluir, entonces, tanto hombres como a mujeres se le ha impuesto este hábitus o subjetividad de sensibilidad ante los insultos. No, entonces al final encuentro, perdón. Sí, aquí está. Entonces, lo que pasa es que si uno no lo tiene, se encuentra aislado con nadie que está dispuesto en defenderlo. Y en los guetos estadounidenses, entonces, en un contexto de segregación espacial extrema y de exclusión de la fuerza laboral, la economía moral de la violencia furibunda despolitiza profundamente a la población pobre, manteniendo el sufrimiento y la mutilación dentro de esa misma población, una dinámica de vecina contra vecinos. Y legitimiza entonces la misma represión criminalizada de parte del Estado y la carcelización, y transforma la imagen de la pobreza en una imagen patológica, lo que legitimiza que el Estado no trata de proveer servicios, trata de proveer punición en la cárcel. Y da más fuerza al apartheid de hecho que se da, porque la población que no es del vecindario, la población que no es puertorriqueño o afroamericano, no quiere entrar al vecindario con miedo de que, absolutamente convencido que si camina por ahí lo van a destrozar en pedazos, ¿no? Por toda la histeria también de la prensa y también relacionado con la realidad de los espectáculos de vez en cuando de esos tiroteos. Y quizás, entonces, sí, quizás eso es la lógica más fea de esa furia que legitimiza la despolitización de la población local y legitimiza la represión de la población local. Y voy a pararle para dar tiempo a discusión y perdón que me perdí en algunas de las fotos y las páginas. Eso solo para seguir. Eso es lo de la acumulación primitiva. Esos son los abogados que le ponen así reclamos a la gente. Especializamos en conseguirlos un diagnóstico para discapacidad mental, ¿no? Y eso se ve por toda la ciudad. Cuando uno anda en la autopista se ve esos rótulos grandes. Ok, entonces me paro ahí. Y gracias por a eso es Baltimore, ¿no? Eso ya es el barrio. Hay esperanza a pesar de todo lo que digo. Bueno, gracias y Bueno, agradecemos nuevamente la presencia de Felipe. Vamos a invitar a nuestros comentaristas, Francisca Márquez, profesora del Departamento de Antropología, ex decana de nuestra facultad, y el profesor Leonardo
Buenas noches a todos. Nuestros comentarios son breves, que no se asusten. Me imagino que las preguntas deben ser muchísimas y las ganas de debatir con el profesor Filipe. Bueno, primero agradecerles estar con nosotros y a mi colega Leonardo haberme invitado y abrirme esta posibilidad de releer atentamente los escritos de Filipe. Tengo que partir aclarando las últimas fotos de Baltimore me hicieron mucho sentido, aclarando que cuando vi el título de la conferencia, más bien pensé la furia del gueto, pero lo traduje automáticamente, y esto tiene que ver con nuestras propias obsesiones, la lucha del gueto. La verdad que leí la lucha del gueto. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Y bueno, fue así como leí y releí todos los textos de Filipe, y bueno, de ese enojo, ¿no? que sale, que muestra en parte también y que revoluciona el gueto, y no tanto tampoco, fue lo que me guió en las claves que quiero rescatar. Dos claves que me parece que están presentes aquí y que tal vez puedan constituir alguna esperanza importante, no solamente para nuestros intereses académicos, sino que también para quienes viven de esta manera. Yo quiero solamente compartir con ustedes y probablemente coincidirán conmigo que leer a Filipe no es fácil, porque él no es de claves fáciles. Es la clave del antropólogo que nos invita a estar ahí, lo acabamos de escuchar, que nos invita a recrear y a estar presente, y por lo tanto, siguiendo las lecciones, me imagino, de nuestro maestro Bourdieu, nos invita a un ejercicio de una antropología reflexiva permanente. Lo interesante también, y ahí entiendo que Leonardo se va a detener más en eso, Filipe también sigue en parte siendo fiel no solo a la etnografía clásica, la etnografía primera, sino por sobre todo a esa etnografía que nos invita a romper con la violencia simbólica de nuestra propia presencia en lugares que nadie nos ha invitado, en los cuales estamos preguntando cosas que a nadie le es fácil responder. Filipe se hace cargo de eso, está siempre mostrándose él también en ese terreno, en ese ejercicio tan complejo. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos una lección también justamente de ejercicio de la ruptura con estas violencias simbólicas que ejercemos nosotros. Filipe nos advierte también que el principal riesgo, dice él, de estas investigaciones sobre la pobreza urbana es que a menudo no hacen sino reflejar los prejuicios de clase o del propio investigador, en el cual no hay más que un intento desesperado de releerse uno mismo en estos territorios. Y yo creo que este es el riesgo que corremos todos aquellos que estudiamos, entre comillas, la pobreza y sus marcas, hacer de estas realidades un espejo en el cual observar nuestros miedos, nuestras propias miserias y nuestras propias obsesiones políticas. Ese cambio que hice entre la furia del gueto y la lucha del gueto, debo decir que es exactamente eso. Buscar mis obsesiones por la transformación social y política en estos territorios, cuando la realidad es mucho más profunda, mucho más dolorosa y compleja. Bourdieu nos dice, cualquiera sea el país de que se trate, el estado de las investigaciones sobre pobreza y marginación social nos permite calibrar las actitudes de la sociedad hacia la desigualdad, el bienestar social y los derechos humanos. Y entonces el camino que nos propone es largo, no es fácil, no es el camino panfletero, no es el camino de la vía rápida, sino que más bien él nos dice, este es un ejercicio largo en el que necesitamos objetivar nuestra participación en estos estudios. En este sentido, la lección de Filipe es clara: objetivar la propia posición del etnólogo en el lugar pasa necesariamente por analizar las condiciones sociales de tal experiencia. Y eso se pasa también por superar la mirada miserabilística, que ya Bourdieu lo advertía en La miseria del mundo, y sobre todo el cruce de miradas. Cuando uno lee a Filipe, no sabe bien quién pregunta y quién responde, porque también aparecen las preguntas del entrevistado sobre el entrevistador. Y eso hace justamente que la polifonía, la diversidad de miradas, salte, se imponga sobre el drama y sobre la miseria. Entrando entonces en las dos claves que me parecen a mí que son fascinantes y que tal vez había que insistir en darle vuelta y ojalá podamos profundizar. La primera es la figura del respeto, que Filipe lo pone muy cercano a la cultura
costarricense, no, de Puerto Rico, perdón, ¿sí? Que yo la desconocía completamente, que había ahí una clave cultural. La primera me parece entonces especialmente relevante es esta relación del respeto. Respeto que en los términos de Philippe puede transformarse también, y esto lo acabamos de escuchar, en punta de lanza de la violencia, siendo esa una de sus mayores contradicciones. Axel Honneth, para quien también el respeto o la falta de respeto constituye una de las causas del sufrimiento moral en sociedades estructuralmente desiguales, nos señala que el respeto sería la categoría conceptual que mejor explica las experiencias de injusticia social. Cuando en el marco de una relación intersubjetiva se niega un individuo que él aspira y considera legítimo recibir, se estaría no solo frente a una situación de menosprecio, sino también de dolor moral, nos dice Honneth. Es el momento en que se comprende que no se es reconocido en la condición más íntima de lo que se es o se quisiera ser. Ahí la furia de la que nos hablaba recién Philippe. Si el respeto amarra y constituye el vínculo social, la ausencia de respeto lo rompe, lo destruye y destruye también lo que es más básico, las referencias identitarias para constituirse en la sociedad. Lo interesante es que, así como para Honneth y también para Richard Sennett, la ausencia de respeto daña la capacidad individual de posicionarse y actuar en el mundo. Para Bourdieu, en cambio, esa ausencia de respeto, que es también ausencia de reconocimiento en la alteridad, constituye la posibilidad de rebelión y de furia. Energía que a veces se encausa autodestructivamente, pero que también permite el ejercicio de los lazos con los iguales. Igualmente dañados, igualmente menospreciados. Todos hemos sido, ¿cierto?, pasados de llevar en nuestra más íntima identidad. El menosprecio genera daño, porque irrumpe en la relación que cada uno quisiera construir consigo mismo. Pero también es verdad que la capacidad de los seres humanos de encontrar fuerza y superponerse desde la furia están ahí presentes. La pregunta que yo quisiera hacerle a Philippe, aprovechar, es el segundo capítulo. ¿Cómo llegamos a Baltimore? ¿O cómo llegamos, ¿cierto?, a las múltiples expresiones masivas de esa furia? ¿Qué tiene que pasar para que esa furia no atente con esta dimensión básica que es la política, entendida en su más amplia acepción? ¿Cómo hacer de la furia algo más que la autoinmolación individual? ¿Cómo hacer de la furia una energía colectiva y social de transformación política profunda de este gueto? Esa respuesta, tengo que confesar, no la encuentro, y tal vez es muy probable que ya que esté y que yo no haya sido capaz de leerla, porque la última fotografía es eso. ¿Qué tiene que ocurrir para que esa furia, ¿cierto?, nos lleve a la calle, nos lleve más allá de la frontera del gueto, penetre la frontera y la vuelva porosa? Philippe nos da unas claves. Dice, el problema no está en las voluntades de cada individuo. El problema está, como bien lo muestra el trabajo sobre las cárceles, en las violencias estructurales, en las violencias simbólicas, en las violencias normalizadoras de nuestras sociedades desiguales. Cuando esta dialéctica confluye en una misma biografía, en un mismo Ramón, en un mismo Tito, a pesar de los esfuerzos de cada individuo por sobreponerse a sus propias circunstancias, la lucha parece perdida. Y es entonces cuando la autodestrucción, la autoinmolación como el alacrán, pareciera ser la única salida posible. Lo cierto es que las capacidades de autodeterminación están desigualmente distribuidas en el tejido social. Y sea cuales sean los recursos y los capitales y los hábitos, su disponibilidad, su acceso, su adquisición y su uso exceden siempre las voluntades individuales. La trampa del neoliberalismo, la trampa del capitalismo es hacer pensar que cualquier persona inteligente, estoy citando a la profesora, cualquier persona inteligente puede pasar de los harapos a la abundancia si trabaja con tesón, si es inteligente, si es hábil. Aquí están los resultados, la furia del gueto. En el mismo barrio pobre donde las familias puertorriqueñas estudiadas por Oscar Lewis vivían 30 años atrás, Philippe no pasa por alto el examen de las desigualdades estructurales, pero al mismo tiempo documenta la dolorosa internalización de la opresión en la vida cotidiana de quienes padecen una pobreza persistente e institucionalizada. Bourdieu reconoce el vínculo entre las acciones íntimas y la determinación social y estructural.
¿Cómo se escapa de ahí? ¿Qué tiene que ocurrir para que efectivamente esas determinaciones estructurales sean justamente la energía para revelarse? Nos muestra también Bourdieu cómo una cultura confrontacional y de resistencia a la explotación y la marginación social puede tener también de manera contradictoria efectos autodestructivos para sus integrantes. Basta mirar lo que le pasa a los grupos de esquina en nuestras poblaciones de Chile. Basta mirar lo que le pasa a las pandillas, a los que han optado por la rebelión al gueto y las muertes tempranas. Nadie superaba aquí en esa fotografía los 22 años. La segunda clave y la última para cerrar es la lectura que Philippe hace del espacio. El espacio como la idea del confinamiento también y del confinamiento y la furia. Esta clave me parece importante de señalar porque en este ejercicio de comprensión de las furias y violencia de estos territorios del gueto, en el ejercicio, ¿cierto?, de observar, Bourdieu logra desnaturalizar, o si se quiere, desesencializar la noción de espacio. En ellos el espacio existe y se construye fundamentalmente a partir de su carácter relacional, carácter que está dado por la diferenciación social de ocupantes y habitantes de nuestros territorios, carácter que está marcado por los grafitis, ¿cierto?, por la destrucción, por la basura, ¿cierto?, por la desolación de esos lugares, de esos territorios de nadie. Es así como podemos leer, sin que nos explique mucho. Hubiese bastado que Philippe nos hubiera mostrado la foto, para que cada uno de nosotros hubiese comprendido lo que se estaba jugando ahí. La posición de cada uno de estos sujetos en la estructura social puede ser leída a partir de las fotografías de esos lugares. La esquina, el bar, el punto de comercio, la vereda, la casa ocupada, la calle frente al lugar donde se vendía crack, el vecindario, el espacio habitado o apropiado funciona como una suerte de simbolización del espacio social y simbolización de la furia. No hay espacio en una sociedad estratificada y segregada, nos decía Bourdieu, que no sea jerarquizada, que no exprese la jerarquía de instancias sociales. La paradoja, sin embargo, es que el espacio tiende a naturalizarse, ocultando justamente las lógicas históricas que permitieron que esos espacios sean lo que son. Bourdieu nos muestra cómo la configuración del gueto se hace de prácticas sociales que ejercen violencia simbólica y que tienen la capacidad de imponer y convertir en legítimo un sistema de significaciones que encubren relaciones de fuerza en cada rincón que ocupan. La violencia simbólica del gueto reside justamente en preservar y reproducir las relaciones de poder entre las clases sociales. En este contexto, las representaciones con que un determinado grupo significa un lugar, un territorio, no surgen de los hechos, sino de la naturaleza de las cosas, ni de la naturaleza de las cosas, sino como resultado del juego de estas significaciones. Sin embargo, el gueto, y esta es otra paradoja que logra mostrar también en sus etnografías Philippe, el gueto no solo confina y controla, el gueto también, y eso es lo que más importante, que luz de esperanza también, el gueto puede ser un dispositivo de protección y de integración. No cualquiera entra fácil al gueto, no cualquiera sale de ahí. En la medida que protege a sus miembros del contacto permanente con el resto de la sociedad y que favorece la construcción de los vínculos por la intensificación de intercambios internos. En estos términos, el gueto puede suscitar sentimientos ambivalentes en la población. Suscita duda, suscita rabia, desconfianza, denigración, pero también suscita identificación, construcción cultural y ciertamente constitución de una base para una movilización colectiva y política. Sin embargo, a partir de lo anterior, no podemos negar que el gueto y la segregación en tanto constructo socioespacial de estigmas, restricciones, es también un campo fértil para la autorreproducción del neoliberalismo. Nada mejor que la segregación urbana, sea la gran segregación o la pequeña del condominio y del gueto. ¿Por qué? Y aquí termino. Tal vez en parte la respuesta está en que en esta marginalidad y relegamiento de territorios y grupos sociales, el gueto hace de espejo al resto de la sociedad, a nosotros los integrados. El gueto, así como los vagabundos y los andantes, poseen la virtud y la capacidad de amedrentarnos y de recordarnos el precio que deben pagar aquellos que osan desobedecer a los principios morales de la integración capitalista,
como son el trabajo disciplinado, la homogeneidad racial, el orden y el autocontrol. Finalmente, yo diría que toda la obra de Philippe, que es una obra de larga data, ojalá cada uno de nosotros hubiese tenido esa capacidad de continuidad en la observación en un mismo lugar y en una misma temática. Yo diría que la invitación más radical es la invitación a reconocer el derecho de cada uno a ocupar los espacios públicos sin por ello tener que volverse sujeto de política ni de caridad, ¿no? Ni de sospecha, ni de estigmatización. Yo diría que el trasfondo de toda la obra de Ulloa es también la reivindicación del derecho a la calle, en los términos de Henry Lefebvre, un espacio accesible a todos, indistintamente, como requisito y como posibilidad de la ciudadanía democrática. Gracias. Cariño por el campo o la etnografía en búsqueda de respeto. En principio, estos comentarios se pretendían como una discusión en torno a la ética y política de las decisiones etnográficas. Titulados de ese modo y relevando algunos de los nudos con que nuestro invitado resuelve esa relación en su etnografía más conocida, su afán era ahondar en nuestras propias prácticas disciplinarias, ya sea en el campo o en su representación, de forma tal que, en busca de respeto, más que un cristal de crack que se fuma y del que eventualmente se pueda hablar, lo fuese como espejo de lo que hacemos o hemos dejado de hacer. Atendiendo a ello y haciendo el registro de las anotaciones que desde lo ético permitían apreciar la dimensión política de su posicionamiento investigativo, la magnitud y alcance de su etnografía la fueron señalando como una empresa, si bien plausible en nuestros horizontes, atractiva al punto de la novedad e incluso de la sorpresa. Desde entonces es lo que es, una pregunta por el lugar de la etnografía en nuestra antropología. 1. Etnografía y antropología. ¿Por qué, después de la prolongada estancia de Malinowski en las Islas Trobriand, se preguntan Michel y François Panoff en un artículo bastante en desuso ya, el etnólogo todavía debe ir personalmente al campo y no puede contentarse con interpretar hechos de segunda mano? ¿Por qué, insisten, habría de abandonar el ejemplo tan brillantemente ilustrado, no tanto por Fraser como por Durkheim y Moss, de una etnología construida en cámara? ¿Acaso, vuelven sobre el tema, compartir la vida de los salvajes no es una novatada de iniciación impuesta a los más jóvenes y de la que los mayores pueden pasarse, tal como es posible librarse de la obligación de ir a la clase de gimnasia con la presentación de un certificado médico? El trabajo de campo, rematan siempre en forma de pregunta, no está solo destinado a los debutantes, y el investigador con galones no debiera dejarlo para dedicarse a actividades más propiamente científicas. Me metí en el crack en contra de mi voluntad. Por su parte, escribe nuestro invitado, varios años después, y relatando que llega a East Harlem en la primavera de 1985, buscando, me voy a saltar las comillas, las voy a leer sin señalarlas, buscando un departamento económico en Nueva York donde pudiera escribir un libro sobre la experiencia de la pobreza y la marginación étnica en el corazón de una de las ciudades más caras del mundo, abre las páginas de una de las etnografías más completas que se hayan escrito sobre la materia, cruda e inusualmente amable al mismo tiempo. Manual casi acerca de cómo hacer trabajo de campo en nuestras propias ciudades. Su no proyectado afán en tales términos lo sitúan muy probablemente entre los libros más leídos de nuestra disciplina y a su autor, bien podría decirse así, en una suerte de refundador del género en tiempos en que el género antropológico, pareciera no necesitar de tal refundación.
¿Por qué entonces está la afirmación? Desde una perspectiva teórica, explicita unas líneas más adelante, me interesaba examinar la economía política de la cultura callejera en la Inner City. Desde una perspectiva personal y política, vuelve a sincerar, deseaba investigar el talón de Aquiles de la nación industrializada más rica del mundo y documentar la manera en que les impone la segregación étnica y la marginación económica a tantos de sus ciudadanos afro-norteamericanos y latinos. De paso, y entroncando con la pregunta que precede, su esfuerzo de campo queda inscrito en un vaivén intensivo que se mueve entre la riqueza del dato etnográfico que intenta conocer y su lectura a distinta escala. En sus propias palabras, el debate teórico acerca del rango de acción de las personas versus la estructura social, es decir, la relación entre la responsabilidad individual y las restricciones sociales estructurales. Más que atractivo, por supuesto, pero de la refundación antes dicha, nada todavía. 2. La carpa en la aldea. Las técnicas etnográficas de observación participante, en clave metodológica, precisa en otra parte nuestro invitado, desarrolladas sobre todo por la antropología social desde los años 20, han demostrado ser más adecuadas que las metodologías cuantitativas para documentar la vida de los individuos marginados por una sociedad hostil. Solamente tras establecer lazos de confianza continua, proceso que requiere mucho tiempo, es posible hacer preguntas incisivas con respecto a temas personales y esperar respuestas serias y reflexivas. Por lo general, agrega, los etnógrafos viven en las comunidades que estudian y cultivan vínculos estrechos de larga duración con las personas que describen. Para reunir datos precisos, los etnógrafos violan los cánones de la investigación positivista. Nos involucramos, dice, de manera íntima con las personas que estudiamos. Y para hacerlo, como él mismo dice y efectivamente realiza, el trabajo de campo de largo aliento, tipo carpa en la aldea, parece esencial y decididamente significativo. Veamos por qué. Con esta meta en mente, amanecí en la calle y en las casas de crack en cientos de oportunidades para poder observar a los adictos y a los traficantes que protagonizan este libro. Por lo general, utilicé un grabador para documentar sus conversaciones e historias personales. Visité a sus familias para participar en sus fiestas y reuniones íntimas, desde la cena de Acción de Gracias hasta el Año Nuevo. Pude entrevistarme y en muchos casos entablé amistad con las esposas, amantes, hermanos, madres, abuelas y cuando fue posible con los padres y padrastros de los vendedores de crack que aparecen en estas páginas. También dediqué tiempo a entrevistar a los políticos locales y a asistir a las reuniones de las instituciones comunales. Y aquí aparecen Primo, César, Ray y otros, y también los nombres de quienes investigan y tamizan el conocimiento que van encontrando. La duración del trabajo, 5 años de tiempo calendario hacia la segunda mitad de la década de los 80 y comienzo de los 90. 3 en tiempo real durante ese lapso. Mucho más si se consideran las relaciones de continuidad que desde entonces ha mantenido con varios de los protagonistas de su libro. El lugar, el barrio, como se llama a East Harlem en Nueva York, en un edificio junto a su mujer y su hijo, a 2 puertas de distancia del salón de juegos, sitio de reunión, tráfico y consumo de crack y otras sustancias tales como la heroína y cocaína, muy usadas por entonces. 3. La antropología. Contrario a la vocación, riqueza y magnitud etnográfica que acá se comenta, o complementario a ellas más bien, en otra parte de su trabajo, el mismo autor advierte:
La historia reciente del crack y de la cocaína inyectada en los Estados Unidos y Canadá nos enfrenta al hecho de lo poco que comprendemos el fenómeno del abuso de determinadas sustancias desde una perspectiva macrosociológica o antropológica. No hemos elaborado una teoría coherente y útil que ofrezca las explicaciones más básicas sobre el quién, cuándo y por qué de las drogas. Necesitamos vincular los patrones de preferencia por las drogas y los grados de adicción a las mismas a las grandes fuerzas estructurales, históricas, que crean grupos sociales vulnerables, y hemos de documentar las consecuencias no pretendidas de las políticas disfuncionales del sector público y de las instituciones gubernamentales que agravan los daños provocados por las drogas. ¿Se aleja de ese otro afán entonces? Lo hace cuando la crudeza de la experiencia que conoce lo lleva a intentar comprenderla más allá de su misma singularidad. Es aplastada aquella densidad cuando procura leerla a la luz de las dinámicas de contracción o expansión económica, de la mano de las políticas de seguridad social, o documentando y tratando de estimar los efectos que en la vida cotidiana podrían tener los procesos de precarización del empleo, segregación del espacio o encarcelación de la pobreza. Ayuda, por otra parte, a la mantención de los estereotipos cuando, aparejado de ese mismo impulso, enfrenta los problemas que su representación suponen en materia de escritura o descripción de lo que observa. Cualquier examen detallado de la marginación social enfrenta serias dificultades con respecto a la política de la representación. Al respecto, dice este etnógrafo: me niego a omitir o minimizar la miseria social de la que he sido testigo por temor a que una imagen desfavorable de los pobres se perciba como incómoda o políticamente incómoda, pues eso me haría cómplice de la opresión. Agrega, desmarcándose de esa connivencia que critica. Es por lo tanto lógico, señala, haciendo una opción que en ningún caso es solo ética, que este libro encare las contradicciones inherentes a la representación de la marginación social en los Estados Unidos mediante la exposición de los acontecimientos brutales, sin censura, tal como los experimenté o como me los relataron quienes participaron en ellos. Y alejándose de lo que considera una práctica mayoritaria, la mayoría de los etnógrafos producen análisis comprensivos desprovistos de toda mirada crítica hacia los grupos y culturas que estudian. Explican: históricamente los etnógrafos han editado una evidencia que critica. Es por lo tanto lógico, señala, haciendo una opción que en ningún caso es solo ética, que este libro encare las contradicciones inherentes a la representación de la marginación social en los Estados Unidos mediante la exposición de los acontecimientos brutales, sin censura, tal como los experimenté o como me los relataron quienes participaron en ellos. Y alejándose de lo que considera una práctica mayoritaria, la mayoría de los etnógrafos producen análisis comprensivos desprovistos de toda mirada crítica hacia los grupos y culturas que estudian. Explican: históricamente los etnógrafos han evitado abordar temas como la violencia personal, el abuso sexual, la adicción, la alienación y la autodestrucción. Parte del problema surge a raíz de uno de los paradigmas de la antropología funcionalista que impone orden y comunidad en sus proyectos de estudio. Por otro lado, la observación participante requiere de la injerencia personal de los etnógrafos en las circunstancias investigadas, lo que a menudo los incita a omitir las dinámicas negativas porque deben establecer lazos de empatía con las personas que estudian y necesitan su autorización para vivir con ellas. Esto puede conducir a diversas formas de autocensura que acaban afectando las cuestiones y
los entornos examinados. 4. Solo es nuevo lo que se ha olvidado. Vieja fórmula adjudicada a la costurera de María Antonieta, su inclusión acá dice relación con la importancia de la etnografía y su reposicionamiento en tiempos que no lo hacen parecer necesario. La novedad, sin embargo, que su lectura despierta, algo dice en la otra dirección. Nuestras prácticas investigativas, tributarias cada vez más de la entrevista en cualquiera de sus formatos y cada vez menos de la observación participante y el trabajo de campo de largo aliento, también. Nuestras propias responsabilidades o dependencias laborales, el hecho de que la investigación sea privativa de unos pocos, sea cara de financiar, cuente con escasas fuentes de financiamiento y no pueda romper, en términos concretos, los tiempos de realización que marcan esos otros compromisos, lo refuerzan aún más. No todos somos uruguayos, es cierto, ni tenemos por qué serlo, o podremos acceder a esas fuentes de financiamiento a las que él accede, pero el cariño por el campo, la búsqueda creativa de otras modalidades de trabajo, la responsabilidad y el aprovechamiento de los espacios de formación en que ello puede darse, señalan un montón de posibilidades. La observación de la mucha diversidad que esconden nuestras ciudades y el trabajo comprometido y crítico, evidencia y sistematización en mano puede hacer la diferencia. Muchas gracias. So my question was more along the lines, I was very impressed overall by the presentation, but my question was actually having to do with the presentation of the presentation, so to speak, which is to say with the photos that you chose and the question of who is taking the photos and how are they taken. Of course, I know that you're not an art historian or an artist, but I happen to be both, and so those were both things that really interested me, especially talking about documentary photography and the tradition of photography in black and white, and the tradition of photography taken by outsiders in another community. Especially given the what the professor said of the polifonia, dignidad, in general, and then just seeing that not as much reflected in the photography that we saw as the presentation. So I was curious what you had to say about that. I'm curious, like, in fact, who took the photographs? And why the decision to have them, most of them, all but one, in black and white. Bien, una rapidísima traducción. Ella está contando, le interesa un poco la presentación, acerca de la presentación y el registro fotográfico, y le llama la atención un par de cosas que son las que yo me referiría para la expresión general, que una, el hecho que la mayor parte de ellas, si no todas, están en blanco y negro, y segundo, el hecho que las fotos aparezcan tomadas por una persona, ¿sí? Que no se refleja la polifonía de la etnografía en el registro fotográfico de la forma como aparece en el registro clínico. A ella le interesa el tema de la documentación visual. Bien, ¿alguna otra pregunta? Que no sea... Tú, de esa... ¿Tú conoces tu nombre? Gracias. Hola, Felipe. Gracias, profesora. Se agradece conocer la experiencia, el trabajo, la realidad, porque inevitablemente nos lleva a ser paralelos a lo que es también la realidad aquí en este país, en esta ciudad, y lo que hemos ido conociendo y que hemos ido quizás catalogando en virtud de la violencia y las situaciones también como guetos. O sea, por ejemplo, llama la atención, vemos las animitas, como también nosotros vemos una serie de espacios, lugares de recuerdo de los diferentes muertos que hay en las diferentes villas y poblaciones en las ciudades. Y también, por ejemplo, llama la atención cómo tantos jóvenes, al ver las lápidas, fallecen en esta realidad. O sea, la gran mayoría de 19 años, uno de 22.
me tomo un poco de la pregunta de la profesora Francisca, en virtud de las estrategias y manifestaciones que también se generan en el gueto en torno a la furia, pero también la lucha. Y lo que nosotros entendimos en un momento denominamos como la resistencia del gueto. Y ahí llego, o sea, inevitablemente voy al caso, por ejemplo, del hip hop, de los jóvenes puertorriqueños que desarrollan un hip hop muy particular, muy latino, con percusiones y bronces en la forma, pero en el contenido, ¿qué relación hay y qué rol juega, por ejemplo, esta manifestación? También veíamos el graffiti, quizás también el rap, en lo que es la furia, la lucha o la resistencia de ellos. Gracias. Por acá, Hola, soy sociólogo de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano y hay una pregunta bien importante que dentro de su contextualización me queda rondando, que sobre todo que va sobre el control social que ejercen determinados grupos en los barrios. O sea, por ejemplo, los Crips que mencionaste, los Bloods, y también la tensión racial que existe con los Latin Kings, que también es algo súper prudente de analizar. Y como mencionaste también la obra de Eloy Huacán sobre la hipergetificación en torno a los intercambios de la economía informales, sobre el traspaso de armas desde Estados Unidos hacia México y de México hacia Baja California, sobre todo lo que es droga, cocaína, metanfetamina y un sinfín de drogas más. Y sobre todo cómo se dignifica el sentido de estilos de vida que van componiendo el ser una persona desde el gueto, pero que justamente hoy en día está siendo como contemplado como un sujeto rebelde de una furia incontrolable, de que su respuesta siempre tiene que ser una violencia solidaria en base al desamparo social de que es víctima y producto a la vez. Gracias. La última pregunta. Felipe, muchas gracias por la exposición. La pregunta tiene que ver también con, o retomando más bien la pregunta que hacía la profesora acerca de Baltimore, en la medida en cómo entender, en cómo plantear el tema de la furia de los guetos materializado, objetivado en una fuerza revolucionaria, organizativamente o jurídicamente revolucionaria, dentro de lo que significa la relación de los guetos en relación a la violencia, en relación a la protesta de Baltimore. ¿Qué es lo que quiero plantear? Que si es posible dentro de un lenguaje quizás benjaminiano, a través de la violencia pura, por ejemplo, cuando Benjamin plantea que la violencia pura es lo que interrumpe el derecho en cuanto a conservación de una ley, que puede ser la policía que actúa como conservación del derecho de una ley en Baltimore, reprimiendo, oprimiendo, y a la vez plantear dentro de esa misma represión una fuerza organizativa que no sea solo protesta en las calles, sino que sea una fuerza revolucionaria. Eso es por un lado, o sea, la pregunta por el cómo, esa fuerza o esa furia, esa lucha de los guetos se podrían materializar, objetivar en una lucha más bien revolucionaria en las calles, y no solo quedar como mera protesta. Y por otro lado también plantear lo que ya Martin Luther King planteó a mediados de los 60, que es que el disturbio es el lenguaje de los no escuchados. Asimismo, Benjamin postuló en 1921 que la huelga de los oprimidos, la huelga del proletariado, es precisamente lo que puede generar una revolución no solo del pensamiento, sino una revolución política. Por lo tanto, creo que sí es posible, retomando la pregunta de la profesora, replantear algo así como una organización jurídicamente política dentro de un Estado de Derecho, que si bien puede estar fuera del Estado, como Estado de excepción, lo que ha pasado con Baltimore, si es posible replantear, o más bien cómo replantear organizativamente, jurídicamente, objetivamente, las protestas de Baltimore o las protestas anteriores en una fuerza revolucionaria. Eso. Muchas gracias por los comentarios elocuentes y generosos otra vez, y aprecio mucho. Y temo que no voy a poder realmente dar buena respuesta a todas las preguntas que se levantaron. Pero para tratar de contestar algunos y tal vez ligar algunos,
Bueno, hablamos un poco del motín actual de Baltimore, y de cierto modo es en parte el tema de qué respuesta hay que sublevaste, ¿no? Lo que pasa es que hay algo que se pierde tal vez en la traducción política de los eventos, por ejemplo, de la violencia en Baltimore, cuando se lo vea de afuera de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos hace un efecto reverso a lo que se habla aquí, en términos de que esta violencia del motín no sale del espacio minúsculo del gueto, es decir, no sale ni un pie afuera del gueto, ¿no? Y es literalmente la destrucción de las mismas casas dentro de la cual vive la gente. Y entonces viene siendo como una violencia simbólica para el país más largo, en total, viendo esa violencia que entonces la gente dice, ya mira, están locos, que se están quemando sus propias casas, destruyendo la infraestructura de su propio lugar. Entonces es bastante increíblemente trágico en ese sentido, que esos motines son procesos de desmovilización política más bien que de movilización política en sus efectos sobre tanto la población local como la población que lo mira por la televisión, de la manera que se lo vive en Estados Unidos. Pero quiero añadir que sí he dejado todo muy pesimista en términos de respuesta a esa situación. Y en realidad el momento no es tal vez el peor momento que hemos tenido. Hay dos cosas que se están pasando en la relación entre la represión por parte del Estado del gueto por la criminalización histérica de la droga y la respuesta hiperpunitiva de la cárcel. Y es que tanto la derecha como la izquierda en Estados Unidos se han momentáneamente unido en torno a la cuestión que perdieron la guerra contra las drogas, que la estrategia de meter toda la gente en la cárcel ha fallado, que las drogas nunca han sido tan baratas, nunca han sido tan puras como lo han, y nunca han sido tan abundantes como lo son ahora, a pesar de una inversión multibillonaria en las cárceles y en las fuerzas de la policía en la represión. Ha tenido el efecto más bien de aumentar la presencia de las drogas en la calle, ¿no? Entonces, la derecha está enojado porque gasta mucho dinero sobre los pobres, metiéndolos en la cárcel. La izquierda enojado porque se tortura a los pobres en la cárcel. Y no se nos da ningún acceso a reinserción laboral ni cultura de la sociedad. Entonces hay un proceso ahorita, por primera vez en más de 50, 60 años, que hay una bajada de carcelización, ¿no? Y digamos, el mano de izquierda muy débil del Estado está tomando más opciones para alternativas a la carcelización, ¿no? Más espacio para los médicos, más espacio para los trabajadores sociales, para programas alternativa a meterle uno en la cárcel, una opción para tratamiento para el uso de las drogas o de educación vocacional obligada, ¿no? Entonces eso, y la otra cosa es que hay también
una visibilidad de la violencia de la policía, ¿no? El motín de Baltimore es precisamente porque hemos tenido no sé si pasa por la televisión aquí o las noticias aquí, pero como casi una vez a la semana hay otra película de una policía matando a alguien que no estaba armado, que tal vez estaba loco y gritando en la calle o haciendo algo así, y lo mata un policía o lo mata solo por correr en la noche y no parar cuando lo llaman la atención. Y eso se ha captado por la tecnología del teléfono, ¿no? de filmar eso en el teléfono, y ha captado la imaginación de la población, ha cambiado un poco la hegemonía que dice que la policía siempre tiene razón. Entonces es un poco un momento de posibilidades, ¿no? De que se da brecha a esa ese modelo punitivo. Y rápidamente, gracias por la pregunta sobre las fotos. Sí, las fotos, la mayoría de las fotos los tomó Fernando Montero Castrillo, las que mostré. Y lo que pasó es que todavía no sabemos cuáles fotos vamos a poder mostrar. Entonces tuve que seleccionar fotos, fotos medio neutrales, y todavía estoy pensando en cómo utilizarlo. En mi último libro que hizo con fotógrafo, con Jeff Schomburg, que se llama en inglés Righteous Dope Fiend, es como, no sé, zombie hasta la muerte, zombie con ganas. Fue que donde integramos fotos con el texto para hacer precisamente una polifonía con el texto, mostrar excepciones a lo que estábamos mostrando y todo eso. Pero entonces estamos explorándolos todavía cómo utilizarlo, y no sabemos si podemos utilizarlos, porque tal vez nos matan si demostramos un bichote en una de las fotos. Entonces no podía mostrarle fotos ni siquiera de don Ricardo, era otra persona, ¿no? Entonces tal vez eso chocaba con las fotos, ¿no? Y lo siento. Lo del hip hop es también interesante, porque es la misma tragedia de la traducción política internacional. El hip hop internacionalmente toma formas más o menos progresistas de rebelión en lo que se habla, ¿no? Es decir, en Brasil es todo un movimiento increíble, ¿no? Dentro de las favelas, que es muy politizada. El revés ha pasado con el hip hop de Estados Unidos. Empezó siendo eso con palabras de rebelión, inclusive extremas, ¿no? Como mata a un policía o cosas así. Pero se logró captar Hollywood totalmente, hegemónicamente, del sector gangster hip hop, ¿no? Que es, si uno escucha la cosa, es literalmente una celebración de ser millonario por vender drogas a su propia gente y de violar mujeres que son vecinos de uno. Y en detalles absolutamente concretos sobre eso, y muy repetitivos, ¿no? Y eso es lo que se vende y que ha tomado fuerza en la calle hegemónicamente. Es una gran
tragedia. Pero lo que se escucha internacionalmente es un hip hop bastante diferente en sus efectos. Entonces, y quería mencionar, Leonardo, también, porque hablaste de mi relación con la etnografía. Solo te quería decir dos cositas medio personal. Para mí, la etnografía, y tal vez es relacionado en no tener respuesta a esos problemas. Para mí perdón, espero que podían escuchar, perdón, disculpe, la etnografía es casi una terapia en todo ese horror para mí, para que no totalmente sea completamente invisible y inútil la destrucción de la gente con quien yo estoy trabajando, la destrucción de su vida, que tal vez uno lo puede captar, representar para otros, para leerlos y también hacer algo con las emociones que uno tiene viéndolo, para organizarlo y hacerlo, dar un sentido, darle un análisis antropológico a la cosa. Viendo la violencia simbólica en el proceso, cosas así, entonces uno puede ya enfrentar más el fenómeno concreto de la destrucción sistemática de miles y miles y miles de gente que están obligados a vivir en guetos confinados, segregados, donde no se sienten, no logran ni salir, no se sienten confortables ni salir de su barrio, y también por el mismo hábitus de estar confinado a su barrio. Entonces sí, la etnografía es algo, ¿cómo se dice en español? Selfish, casi es algo que yo uso para dar una respuesta temporaria a esos problemas de nuestro momento de la historia. Entonces voy a parar con eso y otra vez agradezco mucho las preguntas y que se quedaron largo tiempo escuchándonos. Gracias.